Sí, porque ya tenemos a Pablo Iturralde, presidente del Partido Nacional, aquí en el living, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estos minutos. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, obviamente, preguntarles por esta reunión con líderes de diferentes partidos en busca justamente de bajar como un tono la discusión, en encontrar esa convivencia democrática a nivel político partidario que hemos tenido siempre, que hemos sido ejemplo en el mundo entero. Yo creo que es muy positivo que el sistema político uruguayo dialogue. A mí me parece que es una señal importante, es una buena iniciativa del Frente Amplio, sobre todo si logramos que sea sostenible, porque nosotros en los últimos tiempos no habíamos encontrado un discurso de concordia, no lo habíamos encontrado en el clima de lo que fue la campaña electoral del 2019, se dijeron muchas cosas que no se correspondían con la realidad, para decirlo eufemísticamente de alguna manera, tratando de no agredir. Luego, cuando llegó la pandemia, nos encontramos con una actitud de caceroleos, de hablar de muertes evitables, de que se llenaban los CTI. Fueron muchas las cosas que se dijeron en aquel momento, se habló de las vacunas, de los intereses. Todo eso crisparon bastante el ambiente político y poco a poco eso empezó a repercutir en la gente. Y bueno, yo creo que desde el gobierno no se tuvo la actitud de enfrentamiento, se tuvo una actitud de diálogo, se invitó a dialogar a la izquierda, tanto a la oposición, tanto en el momento de la pandemia como en el tema de los acuerdos con China, en distintos temas que siempre ha habido una apertura importante. Se llamó al movimiento sindical, se les contó cuáles eran las medidas previstas para mejorar la situación de los trabajadores que perdían el empleo en la pandemia. Creo que hubo siempre una actitud abierta. Y para mí un punto alto que el Uruguay no había vivido fue la noche de la segunda vuelta del 19, cuando el Frente Amplio no reconoció el triunfo del Partido Nacional, que estaba claro. Pero es una manera porque la democracia la define reconocer al otro, el triunfo del otro, no el reclamar el que yo gané, es reconocer el triunfo del otro. Y en cierta medida eso pasó también luego de la LUC. Y durante la LUC suprimimos una cantidad de agravios, de cosas que de vuelta no se condecían con la realidad, que no fueron las mejores, desde las privatizaciones, desde, bueno, gobernar para los mayas de oro, decir del desalojo express, gatillo fácil, privatizaciones de Antel. En definitiva, toda una serie de cosas que no le hacían bien a la democracia. Y eso la gente va tomando manija, se va calentando, para hablarlo en plata, y después pasan algunas cosas. En la campaña de la LUC, por ejemplo, en el Cerro, fue agredida una compañera militante nuestra. Yo me acuerdo que saqué un tuit pidiendo que se repudiara el hecho, y no se dijo que no, se dijo que no teníamos derecho a ir al Cerro. Hoy le señalaba en la reunión también al presidente del Frente Amplio: yo quiero el repudio de esos hechos, quiero el repudio del agravio a Robert Silva, quiero el repudio de todos esos hechos violentos. Después que me digan que yo solo veo lo que hacen los demás, no. Yo creo que todos tenemos cuota parte de responsabilidad, todos cometemos errores, pero en definitiva yo lo que analizo es que yo siento por lo menos que hubo un gobierno abierto a todos estos temas, siento que podemos construir cosas juntos y siento que esto es un punto de inflexión. Creo que obedece un cambio de actitud del Frente, pero lo importante es que sea sostenible, que sea sustentable y que ahora, por ejemplo, cuando hablamos de acordar en el financiamiento de los partidos políticos, está muy bien. Pero también hablemos de reformar la seguridad social, todos estamos de acuerdo, lo dijo Vázquez, lo dijo Mujica, lo dijo Astori, lo ha dicho todo el sistema político que es necesario reformarlo. Bueno, vamos a darle alguna señal también a la gente en el sentido de que acordamos eso, la transformación educativa también lo requiere. Hablemos también en la construcción y en bajar el nivel del diálogo, va a hablar de las cosas que el país está necesitando. Pablo, me fui de largo. No, tranquilo. Justamente tú recién decías, bueno, también nosotros de nuestro lado podemos reconocer que tenemos nuestra cuota aparte. ¿Qué es lo que le reclamó el Frente Amplio a la coalición, en particular al partido de gobierno, en este pedido de diálogo que estaban planteando en esta reunión? A ver, no sé, particularmente en la reunión de hoy y en el planteo que la semana pasada me hizo Fernando Pereira y que le hizo a los otros presidentes de las colectividades, lo que el planteo fue: pongámonos de acuerdo en construir hacia adelante, lo cual me parece que está bien. Si nos enroscamos y nos
ponemos a mirar lo que pasó, bueno, lo que pasó, pasó. Yo creo que tenemos que tener una actitud frente a otras cosas que también son violentas. Una ocupación, una obstrucción del ingreso de los trabajadores a trabajar, todas esas cosas también son parte de la violencia. Y yo creo que frente a eso es lo que tenemos que actuar, tratar de mejorar el lenguaje, tratar de que nos tratemos con más respeto, tratar de aprovechar ese diferencial que tiene el sistema político uruguayo que nos permite ir construyendo en un diálogo permanente, no ahondar la grieta, no ahondar las diferencias que podemos tener entre nosotros y ser conscientes que tenemos que construir hacia adelante. Me parece que eso es lo mejor para todos y eso yo creo que es lo que, yo no voy a decir que nuestro partido o la coalición que nosotros integramos aspira a eso y el Frente Amplio no, estoy seguro que también todos lo queremos. El tema es cuáles son las actitudes que nos llevan a eso. Pablo, cuando hiciste referencia a cómo ustedes pueden colaborar, hiciste referencia en particular al gobierno y yo te quiero llevar al Partido Nacional en sí. Allí desde el Frente Amplio, en particular Fernando Pereira, hace referencia a dos senadores, Sebastián da Silva y Graciela Bianchi. ¿Cómo crees a nivel personal y a nivel del partido, cómo analizan que ha sido su actividad en esto de la democracia política, etcétera? El Partido Nacional son dos personas que están comprometidas con la democracia. El Partido Nacional es un partido de hombres libres, cada cual se expresa de la manera que cree. A mí me puede gustar más o menos cómo se pronuncia cada uno de los miembros del partido, pero está dentro de los márgenes de libertad. Digo, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo de la manera que lo cree conveniente. Nosotros tenemos mucho diálogo. Yo ayer conversé sobre esta convocatoria con Graciela Bianchi, charlamos largamente y tenemos un enfoque bastante parecido de cuáles son las cosas que había que plantear y qué es lo que había que construir. Después cada cual se pronuncia como cree que es la mejor, como le sale, como le nace, como lo cree mejor, ¿no? En la convocatoria de Fernando Pereira también se habló de tocar temas como la financiación de las campañas políticas, el lavado de activos. ¿Qué se pudo avanzar en ese sentido? A ver, esto es un tema viejo, se hablaba de eso, se ha hablado en distintas oportunidades. Tenemos que tener mucho cuidado en no cruzar la línea en la cual nosotros decimos que la política la financian los narcos, ¿no? En eso estuvimos todos de acuerdo, lo hablamos con todas esas letras, todos creemos en el sistema político uruguayo, todos sabemos que puede haber habido errores en el pasado, en el presente, donde fuere, con relación a determinados temas, pero nadie acusa a ningún otro partido de estar vinculado a los narcos. Hay episodios que tienen que ver con barras bravas que llaman a gobernantes, todas esas cosas sabemos que existen. Todo el mundo se enteró de qué es lo que pasaba. Pero ojo con pasar la línea de tomar temas episódicos para marcarlos como que son lo que financia el sistema político. Eso acá no pasa. Estamos todos de acuerdo que no pasa y podemos afirmarlo y jugarnos a poner las manos en el fuego, todo que eso no pasa en el Uruguay. Uruguay es un país distinto y dadas sus dimensiones se vería si hubiera algo raro. No hay cosas raras. Creo que en eso estamos muy de acuerdo todos. Pablo, se viene un paro general importante, con muchas adhesiones. Se habló del tema, se habló justamente también de esto, de cuál es el tono durante el paro general, de todos lados. No hablamos de ese tema. No hablamos, no estuvo arriba de la mesa. Yo no sé, digo, yo siento que el gobierno durante la pandemia trabajó mucho en eso, puso muchas medidas en beneficio de los trabajadores, porque nosotros tuvimos el pedido del Frente Amplio de una cuarentena obligatoria, tuvimos los caceroleos para que provocáramos eso, tuvimos la amenaza de salir a hacer aglomeraciones para juntar firmas si no se postergaba el referéndum. Frente a todo eso el gobierno lo que hizo fue dialogar con todos los partidos políticos, con el PIT-CNT, se tomaron medidas para favorecer a los trabajadores, para favorecer, quizás no es la palabra apropiada, para tratar de mitigar el impacto negativo en los trabajadores de la pandemia. Creo que se manejó bien y siempre hubo un diálogo, una puerta abierta, más allá de las dificultades que se nos generaron con el sindicato médico. Todos los recordarán cuando se decía, bueno, grabemos videos hablando de la gravedad que puede tener todo eso. Yo creo que con los trabajadores, en particular con los trabajadores de la salud, un buen diálogo durante ese tiempo. Y me parece que Uruguay tiene un buen diálogo con los trabajadores.
lo que uno mira es que, bueno, una pandemia que duró casi 2 años, naturalmente bajó la actividad económica. No obstante eso, nosotros estamos en niveles de crecimiento de la economía que son importantes, crecimiento de las exportaciones que son importantes. Hubo una baja durante este periodo del empleo, pero ahora se está recuperando y está casi en los mismos niveles que siempre. Sin embargo, hay un dato muy importante que tiene que ver con otra cosa, que es el crecimiento de la masa salarial. Crecimiento de la masa salarial con igualdad de desempleo quiere decir que los trabajadores ganan más allá de que eventualmente, puntualmente, en algunos casos puede haber habido una pequeña baja del salario real y hay un compromiso del gobierno. Yo creo que en eso vamos bien y todos tenemos un compromiso con un movimiento sindical que no tiene nada que ver con los movimientos sindicales de otros países, que no tiene nada que ver con lo que pueda significar, yo qué sé, lo que pasa en Argentina, en Buenos Aires, con la 9 de julio cerrada y con esas dificultades. A mí el movimiento sindical del Uruguay me da garantías de un trato correcto. También tengo algunas diferencias. A mí me parece que se habla mucho del financiamiento de los partidos políticos y yo creo que está muy bien, pero no se habla del financiamiento de los sindicatos, y eso es muy importante también. Los sindicatos reciben muchas veces más dinero que los partidos políticos y todos los meses, y muchas veces no tienen personería quienes lo reciben. De eso hay que hablar también, de eso hay que hablar. Parece que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, me parece que esto tiene que ser un tema de respeto de todos y de decirnos las cosas adecuadamente, y yo no sé, a mí me da la impresión que hay ciertas cosas que no van con el siglo XXI. Las ocupaciones de los lugares porque no les gusta cuál es la reforma, ya fue, me parece que nos da. Me parece que plantarse contra la transformación educativa es no reconocer los problemas que tenemos en la educación pública. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál sería el camino justamente, Pablo, en este planteamiento? Sí, lo que están pidiendo de alguna forma es escucha, ¿no? O sea, al menos ser escuchados al momento de plantear una reforma, entender cuáles son sus verdaderas necesidades, o sea, va más por ahí el reclamo. Para ahí, eso está muy bien. Bueno, ayer hubo una reunión donde se escuchó a toda la gente y ha habido a todos los representantes de los estudiantes y de los docentes. Eso está muy bien. El diálogo siempre es muy positivo, pero resulta bastante difícil generar un diálogo cuando se sale a dialogar a los barrios y la respuesta es la aglomeración afuera, el abucheo y la pedrada en el auto. Está medio brava la cosa con eso, ¿no? Claro, sí. Pablo, te vuelvo al financiamiento de los partidos. La semana pasada creo que tuvimos un experto que hablaba en ese sentido y hacía referencia en particular a la normativa y la falta de control que hay sobre los fondos que financian a los partidos, y que decía que en definitiva no se podía decir que sí o que no en cuanto a la relación con el narcotráfico, etcétera, porque no había control. ¿Cómo consideras tú que es hoy la normativa en relación en ese sentido, el financiamiento de los partidos, si consideras que es suficiente o si hay que mejorarlo? Siempre hay que mejorarlo eso. Me parece que es esencial para la democracia y para el saneamiento de los partidos políticos que sea muy transparente todo ese tema. A mí me parece que está bien que la JUTEP tenga un rol preponderante, que se le den más recursos. Me parece que si nosotros queremos que se controle mejor, deberíamos darle más recursos a la Corte Electoral, en muchas de esas cosas, pero tampoco veo una gravedad ni un miedo de que financien los narcos. Yo eso no lo veo. No lo veo y creo que no lo ve nadie del sistema político. Me parece bastante claro eso. Más allá bueno, los expertos opinarán desde la doctrina, desde la academia, cómo lo visualizan. Yo creo que el sistema político de nuestro país es un sistema serio, que dialoga y, bueno, hemos visto... Igual va un poco más allá de los narcos, ¿no? Aquello de decir, bueno, hay empresas que de repente financian a los partidos políticos y luego poder saber que si hay presiones por parte de las empresas. Pero esas son las cosas, por ejemplo, ¿no? Que hoy lo hablamos. Una de las cosas que en algún momento se le plantea a Fernando Pereira es el tema de que no pueden salir a decir que acá las tabacaleras, quien escucha eso parece que estamos viendo aquella película que la protagonista era Julia Roberts, en el cual había millones de dólares que compraban. A ver,
$14.000, porque parece que pusieron una campaña, y lo que creo que las explicaciones han estado en forma muy clara y contundente. No se puede sembrar la sospecha, porque después que se siembra la sospecha, la gente empieza a dudar y después que se vayan todos, son todos iguales. Y de eso es difícil salir. Bueno, justo compartimos las declaraciones del presidente Lacalle Pou a propósito de ese tema, en donde, bueno, sí, reconoció el pedido de la empresa, pero le pareció una falta de respeto involucrarlo con una presión hacia el gobierno. Porque, a ver, está bien que nosotros... A ver, ¿qué son las empresas? Son organizaciones para generar lucro donde se le da trabajo a la gente. Hay que fomentar las empresas, no podemos tener ese discurso de que defendemos solo a los trabajadores y no a las empresas. Nosotros defendemos el trabajo. Cuando defendemos el trabajo, defendemos trabajadores, defendemos empresarios. Para eso... Y convengamos que no necesariamente el hecho que haya empresas, incluso cerca de los partidos, implica que haya un tema irregular entre las empresas, pero sí la transparencia. A veces lo que se pide es poder tener las cartas claras arriba de la mesa para todo eso, ¿no? El sistema de financiamiento actual lo prevé y está claro, ¿no? Y eso se puede ver. Siempre es bueno ahondar. Pablo, yo te quería, hiciste referencia a la JUTEP, el fortalecimiento, hay un proyecto de ley en ese sentido por parte del Frente Amplio y una situación que se generó... No lo conozco al proyecto, no puedo opinar. Es de Enrique Rubio, el senador. No, sí, pero no lo conozco al proyecto en particular. Mi pregunta iba en particular con respecto al senador del Partido Nacional, Juan Sartori, que fue citado a la JUTEP. ¿Han tenido algún contacto con él para que presente esta declaración jurada? Sí, yo conversé con el senador Sartori hace cuestión de un mes y medio o dos, cuando empezó este tema. Él estaba de viaje, allí conversamos, me manifestó por qué no lo había presentado, me dijo que su señora se había negado, me dijo que había presentado un recurso de inconstitucionalidad, me mandó los recursos de inconstitucionalidad. Son dos recursos hechos por Carlos del Piazzo, un profesor grado 5 de facultad, y por otro profesor grado 5 de la universidad, también Martín Rizzo. Buenos informes que vale la pena leerlos. Yo he presentado, cada vez que me ha tocado presentarlo, he hecho yo y he presentado los de mi señora, y así lo han hecho muchos de nuestros correligionarios. Sí me parecía que tenía que hablar con Juan Sartori y saber su opinión, y así lo hice, y bueno, quedamos que cuando él estuviera acá en el país vamos a conversar. Pero no hay un pedido de que lo presente por parte del Partido Nacional como para resolver esta situación. Hablé por teléfono, quedamos que cuando él viniera acá al país íbamos a estar. También es cierto que él lo que me decía, bueno, si no lo presenta mi señor, ¿cómo hago para imponerlo? Pero, a ver, eso es un tema que lo vamos a conversar cuando él esté por acá. Para finalizar, Pablo, sé que quedan muy pocos minutos y es difícil poder resumirlo, porque si hablamos del anteproyecto presentado... Yo no estoy apurado igual. No, pero viste que los tiempos de la televisión a veces son más limitados. Pero cuando hablamos del anteproyecto de la reforma previsional, bueno, allí ya se han manifestado varias resistencias. Bueno, también el paro convocado por el PIT-CNT tiene a este tema como una de las reivindicaciones. ¿Se habló al menos en esta reunión? ¿Se tocó algo de ese tema? Yo lo puse arriba de la mesa. Para mí es muy importante que si hablamos de consenso, busquemos los consensos en las cosas que son claves para el país. El Uruguay tiene tan buena fama en su estado que nadie se imagina el estado quebrando, pero la realidad es que con la pirámide poblacional que hoy tenemos, la forma en que se está aportando y el crecimiento de la expectativa de vida de la gente, resulta muy difícil en los cálculos actuariales sostener las reformas. No dan los números, y si no dan los números, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos los distraídos, chiflar para arriba y decir que esto se lo morfe el próximo gobierno. Es una alternativa que podés mirarle y decir, bueno, ¿es responsable de parte nuestra decir que lo arregle el próximo gobierno porque en este aguantamos? Yo creo que no. ¿Tuviste alguna respuesta en la reunión de hoy? No, yo lo dejé planteado, lo puse arriba de la mesa, ya lo habíamos conversado con Fernando Pereira hace meses y meses antes que se presentara por el gobierno, algunas reuniones que tenemos, porque a veces hay reuniones públicas, pero hay muchas que no son públicas y uno dialoga sobre estos temas. A mí me parece que es muy importante, y lo hablamos cuando el presidente presentó el proyecto a los partidos de la coalición en Suárez, que tuvimos una larga reunión, hablamos de la necesidad de involucrar a todo el sistema político. Para mí es carta de seriedad de nuestro sistema que cambiemos lo que tenemos que cambiar.
que eso tiene un costo político y tiene, sí. Esto es como aquello que decía Wilson Ferreira cuando le preguntaban si él estaba dispuesto a transitar determinados caminos, cuando hablaban de la ley de caducidad, que eso iba a tener un grave costo político. Y Wilson decía, qué poca cosa sería la vida política si no estamos dispuestos a pagar los costos políticos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Hacernos los distraídos? ¿Dejar que esto, patear la pelota para adelante y que quede en el próximo periodo de gobierno y que sean nuestros hijos y nuestros nietos los que tengan que cargar con todo eso? Yo creo que no, yo creo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y al revés, creo que el sistema político, la gente nos mira y ve que gente en serio, que vos no tenés que estar pensando solo en la próxima elección, tenés que estar pensando en la necesidad de ordenar la economía y parte del orden es el crecimiento del producto, es el ordenar el gasto público, ordenar el déficit fiscal y es también ser consecuentes con lo que se destina a la seguridad social, que es mucho dinero. Y para eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes las pirámides poblacionales eran así, ahora son cada vez más parejas y cada vez son más años que se vive. Y bueno, el sistema de seguridad social que tenemos actualmente en Occidente y en general fue pensado a mediados del siglo XIX por Bismarck, cuando la gente vivía mucho menos años y trabajaba y le quedaba un poquito tiempo después que se retiraba y con poblaciones que iban creciendo permanentemente. Hoy eso no es así. Entonces, frente a eso tenemos que dar respuestas distintas, ¿no? Gracias por estos minutos. La verdad que nos quedaríamos charlando mucho más porque justamente es un tema que da para hablar un buen rato, pero te tenemos que despedir. Gracias por el tiempo. Cuando ustedes quieran estoy acá de vuelta.